Cada año, en un campo de Cornualles, se reúnen para conmemorar la última batalla del más grande de todos los héroes británicos. ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Rey de Britania! Los relatos de Arturo lo tienen todo: amor y valentía, traición y la suprema búsqueda espiritual. Esta es la búsqueda de la leyenda del rey Arturo, un viaje a través de la Gran Bretaña, Francia e Irlanda célticas. Una historia de alquimia antigua y misticismo medieval. El relato de una edad de oro perdida, que un día regresará. Y más aún, la historia de Arturo, como decían los bardos celtas, era la esencia de Bretaña. La leyenda del rey Arturo ha sido contada por poetas y cineastas durante 1 millar de años. Cómo el íntegro caballero cayó finalmente por el amor adúltero y el horror de la guerra civil. Tiene personajes inmortales y símbolos imperecederos: el Santo Grial, la Mesa Redonda y la espada mágica, Excalibur. Nuestra búsqueda de la leyenda del rey Arturo no comienza en la isla de Avalon ni en Camelot, sino aquí, entre las barcazas del canal, en un barrio industrial de Oxford. Es extraño poder establecer el tiempo y lugar exactos en los que un gran narrador crea o recrea un mito. Pero en este caso, podemos. Lo crean o no, es el lugar más importante en la creación del mito del rey Arturo. Vengan a ver esto. ¿No es magnífico? Esto es todo lo que queda de la abadía del siglo XII en la isla de Osley, a las afueras de Oxford. Fue aquí, en 1129, donde un joven clérigo galés se convirtió en el creador más influyente, brillante e imaginativo del mito de Arturo. Su nombre, Geoffrey de Monmouth. Justo en este lugar, Geoffrey creó una historia imaginaria sobre los celtas, como los celtas habrían soñado que fuera. Aquí aparecen por primera vez Merlín, Ginebra y el malvado Mordred, que traicionó a Arturo. Aquí están los prototipos de Excalibur, de Camelot y de Avalon. Y en el centro de todo, el propio Arturo, el otrora y futuro rey. Pero cuando pensamos en el Arturo de Geoffrey, no pensamos en la historia, sino en el relato. Es una especie de programa del corazón medieval, en comparación con el cual los hechos meramente históricos resultan aburridos. Uther Pendragon era señor de Gran Bretaña. Celebró un gran banquete y entre los presentes se encontraba Gorlois, duque de Cornualles, con su esposa Egerna, la dama más bella de toda Bretaña.
Cuando el rey posó su mirada en ella, se enamoró perdidamente. Su esposo, al descubrirlo, salió airado de la corte. Metió a su mujer en el castillo de Tintagel, a la orilla del mar, un lugar de gran seguridad. Entonces el rey Uther dijo al mago Merlín: mi pasión por Igerna es tal que si no la poseo, me volveré loco de deseo. Y Merlín le contestó: tengo una poción mágica que te hará parecer exactamente como su marido, y así podrás llegar a ella. El rey tomó la poción, fue a Tintagel y le dejaron entrar. El rey permaneció toda la noche en brazos de Igerna y le hizo el amor apasionadamente, engañada por la magia de Merlín. Y esa fue la noche en que fue concebido Arturo. Los grandes mitos necesitan grandes escenarios, y la fortaleza de la alta Edad Media de Tintagel en Cornualles suplicaba ser incluida. Aquí Geoffrey conoció relatos orales sobre un héroe celta, Arturo, que regresaría algún día. Sabemos que Geoffrey estaba escribiendo hacia 1130, seleccionando historias de todo el país, y que de algún modo se vio inducido a visitar Tintagel. Su descripción, cuando llegamos a la cuestión de la deshonesta concepción de Arturo, deja perfectamente claro que estuvo aquí. Se nos dice que Arturo fue concebido aquí, y se asume que nace aquí. Después, en la historia de los reyes de Gran Bretaña, no dice que Arturo tenga nada que ver con Tintagel, pero eso fue suficiente para prender la mecha. Una serie de creencias se unen gracias a este genio del romance, el Geoffrey Archer de nuestro tiempo. Es un libro maravilloso, El historiador, y lo situó aquí. Pero el Arturo de Geoffrey no era solo una buena historia, era un arma política. Su profecía de que Bretaña se alzaría de nuevo podría usarse contra los opresores ingleses. Los celtas necesitaban un héroe y Geoffrey se lo proporcionó. El rey Arturo representa el espíritu celta para los bardos y el pueblo de Cornualles. Y cuando todos gritamos, el rey Arturo no está muerto, expresamos el hecho de que el espíritu celta no ha muerto en este país. Cada año, los bardos celtas se encuentran aquí, en Bodmin, hablando la antigua lengua británica de Cornualles. Jurando sobre la Excalibur de Arturo su independencia de los ingleses. El rey Arturo no ha muerto, al menos en espíritu, y la espada representa el espíritu de Arturo que defendió Britania mientras nos retirábamos hacia el oeste ante el ataque de los anglosajones hace más de 1000 años. Pero la idea de Arturo como un héroe de la resistencia contra los ingleses era mucho más antigua que Geoffrey. En el Imperio Romano, Britania era la joya de la corona. Cuando se fueron los romanos fue codiciada por los bárbaros, especialmente los sajones, antepasados de los ingleses actuales, que surcaron el mar desde Alemania. Según la leyenda posterior, los invasores sajones fueron bien recibidos primero por el gobernador británico, el tirano Lord Vortigern.
La tradición anglosajona dice que el primer desembarco de los anglosajones fue en un lugar llamado Ibuinas Fleet, que la mayoría relaciona. ¿Dónde está Ebbs Fleet? Ebbs Fleet está justo detrás de la central eléctrica, a estribor del barco. Parece un lugar anodino de la Gran Bretaña del siglo XXI, ¿verdad? Pero este es el escenario, quizá, de los hechos más trascendentales que hayan ocurrido jamás en la historia de las Islas Británicas. Estamos en uno de los canales pantanosos entre la isla de Thanet y el interior de Kent. Según la leyenda, fue aquí, en el año 440 después de Cristo, donde llegaron 3 barcos bajo el mando de 2 jefes sajones paganos. Se llamaban Hengest y Horsa, el semental y el caballo. Hengest y Horsa, según la leyenda, fueron empleados como mercenarios por Lord Vortigern para luchar por él. Desacertadamente, quizá, Vortigern les dio tierras como recompensa, pero los sajones pronto se volvieron contra él y se expandieron por su cuenta. Una cabeza de playa en Britania, que se convertiría en Inglaterra. En el corazón del Kent rural, este grupo recrea el antiguo pasado inglés. Están construyendo una casa sajona. Para Kim Sidom es un sueño hecho realidad. Es asombroso. Es como los grandes establos medievales. Sí, así es. Es la misma idea, supongo. Sí, la carpintería es muy similar. La casa contará con todos los detalles históricos, pero también expresará un mito inglés. ¿Dónde está la chimenea? Estás encima. Será grande y ocupará el centro del edificio, quizá de 4 metros. Y para muchos ingleses, ese mito provoca emociones tan fuertes como las que sintieron los bardos celtas en Cornualles. Pero entonces, los ingleses fueron los vencedores. Athelstan, König, Eorl de Grichten, Birnabeagifa, and his brother Earl Edmund Athelin. On this island. Este poema fue escrito hace más de 1000 años en inglés antiguo. Sweordes Ejum, Sithen Engle on Saxe. Habla de la llegada de los sajones y de la conquista de los britanos. Anglos y sajones. Casi se entiende bien en inglés moderno, ¿verdad? Los anglos y los sajones que surcaron las olas para llegar a Gran Bretaña y tomaron sus tierras. Increíble, ¿verdad? Inglaterra. Inglaterra es una idea que ha iluminado al mundo durante un milenio. La tierra que alberga los huesos de los que murieron por ella. Inglaterra sigue siendo una idea, un ideal, y está enraizada en los corazones de muchos de nosotros. Hablo también por la gente normal que, como nosotros, quiere recrear este periodo. Y en respuesta a los relatos de las victorias sajonas, los celtas crearon a su propio héroe. Arturo, el señor de las batallas, luchó por los reyes de Britania contra los invasores sajones. Libró 12 batallas y llevó la imagen de la Virgen María en sus hombros y a nuestro Señor Jesucristo en su corazón.
En su 12ª batalla en Mount Baden, 970 sajones cayeron en un día en una sola carga y fueron abatidos por Arturo solo. En todas sus guerras salió victorioso. Cuando se escribió este relato en el siglo IX, los celtas, o los galeses, como los llamaban los ingleses, habían sido empujados hasta los rincones de la isla, aún clamando contra el hombre que había traicionado a Britania. Vortigern, que había huido de los sajones, a los que había invitado al país para ayudarle en sus batallas, decidió construir un castillo en uno de los lugares más resistentes de la isla de Gran Bretaña. Y vino aquí. Pero desgraciadamente, cada vez que sus hombres volvían a la labor, se encontraban las piedras esparcidas por todo el lugar, y no podían construir el castillo. Sus consejeros le dijeron que era una maldición que hacía imposible construir nada allí, y que la única manera de romper la maldición era encontrar a un joven de cabello dorado cuya madre confirmara que no tenía padre, que mataran al joven y rociaran con su sangre la cima de la colina. El chico llevó a Vortigern a lo alto de la colina, aquí, en Dinas Emrys. Bajo un pavimento de piedra descubrió una gran jarra. En el interior había 2 dragones, uno blanco y otro rojo. Los dragones lucharon entre ellos hasta que el rojo triunfó y el blanco huyó. Era una profecía, dijo el chico, de cómo un día los celtas vencerían a los sajones, aparecería un héroe y Britania volvería a levantarse. Se supone que este es el lugar exacto en el que ocurrió todo, cuando el arqueólogo que trabajaba aquí en los años 50 encontró un pavimento. Exactamente donde esperarías encontrarlo. Entonces se supone que esta era la fortaleza de Vortigern. Es otra teoría. Quizá hubo una fortaleza y quizá siga habiendo dragones aquí. Librado de la muerte, fue el chico rubio el que profetizó el regreso de Arturo. El nombre del joven era Merfyn, o como nosotros le conocemos, Merlín. Pero para los galeses, Merfyn es también uno de sus primeros bardos, y los poetas galeses actuales siguen invocando su inspiración. La imagen de Merlín que tenemos hoy es parecida a la de Gandalf en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Pero ¿quién fue el primer Merlín? Fue un poeta celta del norte de Inglaterra, cuando toda Gran Bretaña era británica, galesa. Se convirtió en una especie de vidente, pero no en un mago. No convertía ranas en príncipes. ¿No hacía trucos? Pero veía cosas que el resto no podía. Sí, es más un profeta que alguien que saca conejos del sombrero. Sí, eso es. La poesía más antigua que se conserva le describe en el bosque con un cerdo, con el que habla como si fuera un familiar. La mitad de las largas estrofas está basada en hechos reales, y la otra mitad habla de diferentes temas. Gwn ddyfnder pob llyn, rhif plu a deryn, pam na fydd sgodyn yn rhoi esgidiau, which is, I know the depth of every lake, the number of a bird's feathers, why fish go unshod. Conozco las profundidades de cada lago, el número de plumas de aves, por qué se escapan los peces. ¿Qué significa? Significa, sé lo alta que está la estrella, y sé lo ancho que es el cielo, y sé qué perturba las mentes. Arturo vio la luz a través de la poesía y la profecía. Pero es la magia de Merlín la que le convirtió no solo en guerrero, sino en rey. En Nochebuena, cuando los nobles de Inglaterra salían de la iglesia, vieron una gran piedra con un yunque en el que se había introducido una espada. En su hoja decía, el que saque la espada de la piedra será rey.
Todos los caballeros más valientes lo intentaron, pero nadie pudo moverla. Entonces, el joven Arturo, que pasaba por allí en su caballo, vio la espada, descabalgó, cogió la empuñadura y la sacó. Y el arzobispo dijo: aquí está el hombre que Dios ha elegido, como todos habéis visto. Y así es como Arturo se convirtió en rey. Y esa historia demuestra cómo Arturo comenzó a atraer otros relatos como un imán. Hi, Neil. Hello, Michael. Hi. Oh, so this is it. Yeah, this is a simple charcoal furnace we're using today. Take a seat. Thank you. That's it. You just go left and right. That's great. La espada de la piedra es una de las leyendas más famosas de Arturo. You can go a little bit slower. Pero esta parte de la leyenda puede provenir de tiempos mucho más antiguos. En la Edad del Bronce, esto era algo absolutamente mágico, como una innovación tecnológica espectacular. El herrero es el que transforma los metales en algo bello y extraordinario. Neil Burridge es fundidor en bronce y ha recuperado la antigua técnica de vaciar espadas de bronce en un molde de piedra. Get rid of some of this charcoal on the top. Can you see? Yeah. Oh, wow, look at it inside. We go this way. Okay. And we pour? And we pour. There we go. Right, you can talk. Yeah, is that it? That's it. We can tell it's set now. Because it's not moving. So if we use this, push the middle, we can tell it's set. Wow. So now we're going to lay it down. Yeah. And then try and encourage the mould apart. So we've got a nice casting. God, See? look at that. That's absolutely amazing, isn't it? Yeah. It is magic. So there's the sword in the stone. Es una técnica de la Edad del Bronce Medio, sobre el 1000 a.C. Pero podemos ver cómo un proceso como este fue el tipo de cosas que bardos y poetas rememoraron y escribieron. Quizá la historia de la espada en la piedra es un vestigio de un pasado antiguo. Al final del siglo XII, Arturo se había convertido en un grito de guerra de la revuelta galesa, y los ingleses empezaban a verlo como una amenaza. Según Geoffrey de Monmouth, el lugar de descanso eterno de Arturo estuvo en la isla de Avalon, en Glastonbury. Aquí el rey inglés Enrique II decidió demostrar que Arturo estaba muerto y que nunca regresaría. Las pistas de las crónicas medievales nos permiten saber lo que ocurrió realmente en la primera excavación arqueológica británica. Round about here is the tomb. Yeah. Cuando empezaron a excavar, levantaron un pabellón alrededor para que la gente no viera lo que hacían. Lo acotaron como una investigación policial. Como una investigación policial, sí. Fantástico. Y Gerald de Gales dijo que habían llegado a 5 metros. ¿Y qué dijo Gerald que encontraron en el fondo? Un enorme ataúd de roble con 2 esqueletos en su interior. Uno de Arturo y el otro de Ginebra. Esta es una página de la Britannia de Camden. Y esto
Es su dibujo de la cruz. Hic jacet in Clitus, Rex Arturius in Insula Avalonia. ¿Es sospechoso? Mucho. En parte porque hablamos del famoso rey Arturo, y el rey Arturo no se hace famoso hasta mucho después de su muerte. Y la letra también está mal, la letra es del siglo XII. ¿Ah, sí? Sí, Eso es mucho. se delataron ellos solos. Con una nueva tumba en Glastonbury, Arturo se convirtió en una atracción turística, mientras su leyenda se hacía internacional. La esposa francesa de Enrique II, Leonor de Aquitania, contrató a poetas franceses para escribir nuevos mitos de Arturo. Su Arturo era un héroe cortés de la era de la caballería. La antigua guerrilla galesa encabezaba ahora la corte más glamurosa de Europa. ¿Y qué mejor lugar para imaginar? Imponentes edificios, torreones de cuentos de hadas, monjes, monjas y salones señoriales. Así es como los romances medievales describen el mundo del rey Arturo. Los britanos también son parientes celtas de los galeses y los habitantes de Cornualles. Bertrand Bertin hace visitas por los lugares bretones de Arturo. We're heading to little island over there, Tomelern. It's about how far is it? About a kilometer? Or? No, it's about 3 kilometers from here. Like it's really tricky. You think it's so near, it's kind of distance. Aquí en Francia, Arturo se convirtió en una especie de Superman medieval que mataba monstruos, rescataba doncellas y luchaba contra gigantes. Las historias de Arturo y Merlín son bien conocidas aquí en Francia y Bretaña. Sí. Hay una leyenda británica sobre un gigante. Arturo vino aquí y acabó con él. ¿Tenéis también esa historia aquí? Sí, era un ogro que llegó de España. ¿Un ogro que vino de España? Vaya, fantástico. Era enorme y vivía en esa isla del monte San Michel. Arturo iba de camino a Roma. Aquí había una princesa que tenía problemas y decidió rescatarla. Arturo mató al ogro, pero era demasiado tarde. La princesa Helena ya había muerto. La leyenda bretona dice que la enterró aquí, en la isla. Ya hemos llegado. Estamos en la cima. Se ve el monte San Michel. Y Bretaña se convirtió en otro país de Arturo. Es muy humano crear historias maravillosas en lugares de tal belleza y relacionarlos con paisajes reales. Así es como crecen los mitos, cristalizando nuestros sueños. Fue aquí en Francia donde los soñadores medievales hicieron del relato de Arturo y sus caballeros un centro de los valores espirituales de la era. Pero de todos los escritores que reinventaron, reimaginaron a Arturo en el siglo XII, el más grande fue Chrétien de Troyes. Llevó la leyenda a un nuevo nivel de romance, caballería y búsqueda espiritual. En su último trabajo dio un giro y creó un tema maravilloso que ha cautivado al mundo desde entonces. Un joven caballero, Sir Percival, llega cansado y hambriento a un castillo mágico. Desde aquí hasta Beirut, dice Chrétien, nunca se ha visto un castillo más hermoso. Pero una oscura amenaza de guerra y sufrimiento se cierne sobre la región. Percival es llevado al salón y allí se sienta como si fuera un banquete. Y observa en silencio la visión que se desarrolla.
Entró un joven sosteniendo una lanza blanca. Pasó por delante de la chimenea. Todos los presentes vieron una gota de sangre en la punta de la lanza. La gota roja fue cayendo hasta su mano. Entonces llegó una joven muy bella. Entre sus manos sostenía un grial. Cuando llevó el grial al salón, se llenó de una luz tan brillante que las velas perdieron su fulgor como la luna o las estrellas cuando sale el sol. Y Percival se fue a dormir deseando conocer el significado de esa visión y quién sería servido con el grial. Cuando Percival se despertó, el castillo estaba vacío y el grial había desaparecido, y comenzó una búsqueda que ha fascinado a escritores y cineastas desde entonces. Un grial es una copa, pero pronto se convirtió en el grial usado por Cristo en la última cena. That's a sweet place, isn't it? El relato creado por Chrétien regresó a Inglaterra y pronto se extendió hasta la frontera con Gales. Not yet. Go on, you go ahead. Si quieres encontrar el Santo Grial aquí, la llave, o mejor dicho, las llaves, se guardan en la tienda de Hodnet Village. Hi, Janice. Nice to meet you. Sorry to disturb you. Can we borrow the key for the church? Yes, you certainly can. I've got it here. Now, Brilliant. it's a bit complicated. That's the outer door. Okay. You go into the little door in the corner. Okay. So that's the outer door upper lock. Okay. That's the inner door upper lock. And the inner door bottom lock. Thanks very much. La historia del Grial aparece en una leyenda de Shropshire del siglo XIII y resurge con un anticuario victoriano, Thomas Wright. Graham Phillips ha pasado años intentando desentrañar el misterio. Cree que Wright dejó pistas del paradero del Santo Grial en la vidriera occidental de la iglesia del pueblo. Puedes ver las 4 figuras representando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque Juan es claramente una mujer en esta representación. Quizá María Magdalena. Y como el cáliz se llamaba el cáliz de María, supuestamente fue el que usó María Magdalena para recoger la sangre de Cristo. En la crucifixión sostienen la copa que recoge la sangre de Cristo. ¿Qué te trajo hasta aquí? La familia Fitzwarren tenía una copa que decían era el Santo Grial. Sus descendientes eran los Vernon, y su descendiente fue Thomas Wright, el hombre que hizo colocar esta vidriera. El argumento se complica. Sí, dice tener la copa, pero no tiene hijo a quien legársela. Ninguna historia ha generado tantas teorías conspirativas. Pero es un testimonio del poder seductor del mito y sus símbolos. Y si una de esas figuras es importante, debe ser la que está situada encima de la cabeza de San Juan, el águila. El misterio del Grial de Shropshire nos lleva a Hoxton Park, un jardín fantástico del siglo XVIII que se ha convertido en otro país artúrico. Pero este se hizo por encargo. En esta gruta artificial, el travieso Thomas Wright dejó la pista final. Bien. Estas son las 2 estatuas. Esta de aquí, la del león, y la otra, que está ahí, la estatua del águila. A ver si podemos moverla. ¿Le ves las patas? Esto es la pechuga, y la cabeza debería haber estado aquí. Pero en la base, cuando la movieron colina abajo y cayó, encontraron un pequeño agujero.
Aquí es donde encontraron la copa. La copa que encontraron en la estatua es pequeña. De hecho, si te fijas... Vaya, ¿podemos verla a la luz? Si te fijas, no se diferencia mucho de una huevera. Pero fue... Qué interesante. Llevada al Museo Británico donde la identificaron. Es interesante porque es un estanciero romano del siglo I. No. No se puede probar que lo fuera, pero desde luego es del mismo estilo. Seguimos siendo un pueblo medieval. El poder del relato es tal que queremos que sea cierto. Pero a pesar de todos los buscadores, desde los medievales al Código da Vinci, el Grial es puro mito. Un símbolo creado por Chrétien y los poetas que le sucedieron, de algo que no se puede poseer, pero con el que aún nos obsesionamos. Un símbolo quizá de la búsqueda humana misma. Y el Santo Grial no es solo el símbolo de Arturo, creado para satisfacer nuestras necesidades. En la Inglaterra medieval creían que el Camelot de Arturo era Winchester, y aquí tienen la mesa redonda. Es el símbolo por antonomasia de la igualdad entre los hombres de poder, copiado en parlamentos de todo el mundo y en las Naciones Unidas. Se hizo para Eduardo I en 1290, después de reenterrar los huesos de Arturo en una tumba de mármol en Glastonbury. Entonces es falso, pero también es real. Now we're up here, you can start to make out the names of the heroes, can't you? Galahad, Lancelot de Lac, Gawain. Oh, that's Gawain. That's Gawain. And then Percival. And this is Tristram. Tristram de Lions. Gareth. Bedivere. And all the odd ones. 200 años después, la mesa fue repintada por otro aspirante a Arturo, Enrique VIII. Entonces, ¿cuándo fue pintada? Después de agosto de 1516. Enrique vino aquí en su primera visita como rey y la vio en tan malas condiciones que emitió una orden desde Southampton para reparar la sala y pintar la tabla. Es uno de los grandes símbolos, pero ha ido cambiando su significado a través de los siglos. ¿Cuál fue el interés de Enrique en la historia de Arturo? Enrique quería ser elegido sacro emperador romano. Y tiene un rey Arturo pintado con su propia cara. Este es claramente un descendiente de Arturo que rige la mesa redonda y a sus caballeros. Arturo renacido. Arturo renacido, redivivo. Y así, la profecía de Geoffrey de Monmouth se hacía realidad. Enrique VIII era un Tudor. Los Tudores eran galeses. La vieja monarquía de Britania había sido restaurada. Y el mito de Arturo se había convertido en una parábola de la propia Britania, un sueño de lo que podía haber sido y podría volver a ser. Un paraíso cuya edad de oro podría volver otra vez. Pero años después, fue el propio Enrique el que destrozó ese antiguo mundo para siempre. Cuando Enrique perdió el favor del Papa e hizo protestante a Inglaterra, ordenó la demolición de la cultura católica medieval de Inglaterra. Y aquí, en Glastonbury, en la isla artúrica de Avalon, descargaron toda la ira de la Reforma. Como los talibanes en Afganistán o la revolución cultural en China. Entre las bajas, los huesos que yacían en la tumba de mármol negra en medio de la nave, Arturo y Ginebra, o quienes fueran realmente, se perdieron para siempre.
con esto podríamos pensar que el mito de Arturo llega a su fin. La revolución Tudor nos llevaría al mundo moderno. La era de los ángeles y el Grial se fueron para siempre. Pero como toda nación, Gran Bretaña seguía necesitando a sus mitos. Mitos de identidad, mitos de Estado. Los visitantes creen que es medieval. Saben que representa la historia británica. En el siglo XIX se construyó la sede del Parlamento y se decoró con relatos de Arturo y sus caballeros. Esta es nuestra leyenda y mito. La que los victorianos creyeron era la más apropiada. Aquí, en el Salón de la Toga, cuando la reina Victoria se vestía para los grandes actos de Estado, lo hacía bajo la mirada de su mítico predecesor. En esta sala quisieron representar la estética, mitos y virtudes de la caballerosidad de la monarquía. Y a través de Arturo, Inglaterra volvía a conectarse con su pasado perdido. A no smoking policy is now operated in all internal accommodation on this vessel. Las leyendas e historias sobre el rey Arturo seguían creciendo y se añadieron otras muchas durante cientos de años, respondiendo a los tiempos y a las necesidades políticas, culturales e incluso emocionales y psicológicas. Y también se aprecia que la mayoría no tiene su origen en hechos históricos. Son producto de la maravillosa imaginación de los narradores. ¿Pero eso es todo? ¿De dónde sacaron los primeros autores los relatos sobre Arturo? ¿Hasta dónde se remontaron? Para descubrirlo en las islas británicas de hoy, solo podemos ir a un sitio: Irlanda. Fui a County Cork con el profesor Daithí O'Hogan para conocer a uno de los dos contadores de historias aún vivos que pueden recitar los cuentos del héroe de la antigua Irlanda. I'm Michael, yeah, very nice to meet you. Michael Wood. Patrick, el violinista, tiene 90 años y el narrador, Sean, unos espléndidos 80. Bechola agus miacha agus tá mecha gum deniosin agus leis an sionoch nar hémanach. De gleik sé chuige a ghair vegus bíagachas bágachas bad clósacha di una ora que. Esta historia nos habla de Finn McCook y los jóvenes guerreros, los Fianna. Un relato con asombrosas resonancias de Arturo, la espada mágica y el cáliz que da la vida eterna. ¿Cuándo escuchó por primera vez estas historias? ¿Qué cautivó su imaginación? Las aprendí de los ancianos. ¿De los ancianos? De los ancianos. La mente es lo único importante. Lo único que tenemos en el mundo es nuestro modo de pensar. No hay nada más fuerte que nuestro modo de pensar. Cuando se escribió esta historia hacia el siglo XVI, el escritor usó motivos antiguos, más antiguos aún que el material de Fianna. Cuando escuchas a Sean, estás oyendo una voz que data de hace siglos y siglos, incluso milenios. Cuando escuchas a Sean contar la historia de Fianna,
te haces una idea de lo que debió ser ese periodo en Gales, desde el siglo IX hasta el XI, cuando la tradición artúrica era oral, antes de que formara parte de la gran literatura de Europa. Cuando cuento esa historia, lo estoy viviendo. A través de Sean podemos rastrear elementos del relato hasta 1500 años atrás o más. Pero, ¿son solo fantasía? ¿Podría haber existido un Arturo real, como creen los galeses? Es un pequeño salto de apenas 20 kilómetros en su tramo más corto, entre County Antrim, en Irlanda, y las islas de Escocia. Esta franja de agua ha sido durante miles de años un corredor para inmigrantes, marineros y santos, así como para historias y leyendas. Esta es la isla de Iona, el lugar de enterramiento de los reyes de los escotos. Hablantes gaélicos vinieron hasta aquí desde Irlanda en la Alta Edad Media. Aquí llegó en el siglo VI un santo irlandés, Columba, y convirtió a los escotos al cristianismo. ¿Esto es una edición del siglo XIX? Sí. Vino de lo que hoy llamamos Irlanda del Norte, y esta zona de Escocia ya había sido colonizada por su pueblo. Lo estaban pasando mal porque el rey de los Pictos, en el oeste de Escocia, no dejaba de hostigarlos. Quizá enviaron a Columba para que les ayudara a contrarrestar la presión del rey británico. La de Columba fue una era brutal de batallas entre escotos, pictos y sajones, y su vida fue descrita en una de las primeras biografías de Gran Bretaña. Esta es la parte crucial, el párrafo que estaba buscando. Trata sobre los hijos del rey Aidan, que fue el primer rey de los escotos, que surge de las sombras como una persona real. Y habla sobre la profecía que hace San Columba. Nunc barbarian fugam vetuntur, edano quam libet in felix tamen concessa victoria est. Las tropas del rey Aidan ganan la batalla, pero es una victoria desgraciada. 303 guerreros heroicos mueren en combate. Pero incluso más importante, en la misma batalla, mataron a los dos hijos de Aidan, Ecodius y el mayor, Arturius. Arturo. Igual que con el Santo Grial, buscamos a Arturo deseando que sea real. Pero hay un Arturo real que murió en una trágica batalla en el siglo VI, en algún lugar al norte de la muralla romana. ¿Fue su nombre el que transmitieron los bardos a todos los narradores posteriores? Nunca se vio una batalla más triste en tierra cristiana. Lucharon todo el día y no descansaron hasta que todos los nobles caballeros yacieron en la tierra fría. Lucharon hasta que se hizo de noche. Y entonces el rey Arturo descubrió al traidor Ser Mordred y corrió hacia él gritando: «Traidor, ha llegado el día de tu muerte». Y el rey Arturo golpeó a Ser Mordred bajo su escudo con un movimiento de su espada. Cuando Ser Mordred sintió la herida de muerte, se impulsó con un último esfuerzo sobre la lanza del rey Arturo y golpeó a su padre Arturo con la espada en la sien. Entonces, Ser Mordred cayó muerto a tierra y el noble Arturo se desvaneció diciendo: «Ahora tengo mi muerte».
Las crónicas galesas dicen que la última batalla de Arturo fue en un lugar llamado Camlan, un fortín romano en el muro de Adriano llamado Camberglana. So beautiful. Well, now we're climbing the wall, you see. Oh yes. So we're now inside the. You'll be now be inside the fort. Yeah. En el cobertizo del mayor Johnston había reliquias de finales de la era romana. This is amazing. Absolutely amazing. The fort was occupied by a team of Tungrians, a balanced force of infantry and cavalry. El fuerte nunca había sido excavado, pero sabemos que estuvo ocupado en el siglo VI, cuando pudo haber empezado la leyenda de Arturo. E incluso algo más extraordinario, el bardo galés, Merfim, el primer Merlín, cantó sus heroicas baladas por esta zona. No sé si conoces esta historia, pero en los anales de Gales, que están en un manuscrito del siglo X en la Biblioteca Británica, hay una nota sobre una batalla en un lugar llamado Camlan, que si es un lugar romano, debe ser Camberglana. Sí, así es. Donde murieron Arturo y Mordred. Sí. Bueno, recuerdo eso de lo que sé sobre Arturo, pero nunca lo he relacionado con este lugar. ¿Podría haber sido aquí? Aquí quizá hay un vínculo tangible con un Arturo de la historia. No tiene que ser un prototipo histórico, pero si lo hubo, quizás sea esta la conexión. Moribundo, Arturo le dijo a Ser Bedivere: toma, coge a Excalibur, ve con ella al lago y tírala al agua. Pero Ser Bedivere no pudo tirar un objeto tan bello, y 2 veces escondió a Excalibur, y volvió al rey y le dijo que la había lanzado al agua. ¿Qué has visto?, le dijo Arturo. No he visto nada más que las ondas en el agua, dijo Bedivere. Traidor mentiroso, dijo Arturo. Me has traicionado 2 veces. La tercera vez, Bedivere tiró la espada al lago y apareció un brazo. Cogió la espada y la metió en el agua. A salvo, hasta el día en que regrese el rey. Y así, con los siglos, el rey Arturo se convirtió en símbolo de sus historias para la gente de las islas británicas. Y en ese sentido, con todos sus mitos y leyendas, sigue vivo hoy. Como dijo Sir Thomas Malory hace más de 500 años, algunos hombres dicen que el rey Arturo no está muerto, sino que por voluntad de nuestro Señor Jesucristo está en otro lugar. Y los hombres dicen que volverá y conseguirá la Santa Cruz. Yo no sé si esto será así, pero en su tumba está escrito este verso: aquí yace Arturo, el que fuera y será rey.